llamados a ser santos. Queremos en esta mañana, hermanos, pues estar concluyendo lo que es las actividades del aniversario de nuestra iglesia durante todo este mes de noviembre. Procuramos dar ese énfasis para reflexionar y conocer nuestra identidad, conocer también acerca de nuestra historia como iglesia y a su vez también, fundamentados en la palabra, renovar nuestra fe, renovar nuestro compromiso con el Señor y con su iglesia. De tal manera que en esa renovación de fe podamos ahora sí introducirnos a lo que es el periodo del Adviento, el periodo de la Navidad, un periodo de gozo, de alegría, de fiesta, de celebración, pero a su vez también centrados en Jesucristo, y que estamos ya a escasos días de iniciar el mes de diciembre. Y la carta del apóstol San Pablo a los romanos nos deja en esta ocasión al menos 3 ideas fundamentales para nuestro andar diario. Además, en este domingo tenemos la oportunidad también de renovar nuestra fe mediante la Santa Cena. Qué bueno que el Señor en su divina providencia coloca todos estos elementos para prepararnos para participar en su obra. Y entonces la carta del apóstol San Pablo a los romanos nos deja tres ideas, 3 conceptos importantes en donde se fundamenta precisamente nuestra fe. Y en esta ocasión, hermanos, en nuestra reflexión, quisiera identificar con ustedes en ese capítulo 1 de Romanos, de los versículos del 1 al 7, en 3 ocasiones, el término llamamiento. El término llamamiento. Nuestra reflexión le hemos titulado llamados a ser santos. Y cuando hablamos del llamado a ser santos, estamos hablando de santidad. Sin embargo, el apóstol Pablo no coloca la santidad de manera aislada, sino que el apóstol Pablo coloca la santidad en un marco de referencia, de tal forma que la santidad no está aislada, sino que la santidad está rodeada. Primero, vayamos al versículo número 6, y el apóstol Pablo nos dice, entre las cuales estabais también vosotros, y ahí encontramos de la palabra que queremos hablar en este domingo, llamados a ser de Jesucristo. Este es el primer llamado en el cual quisiéramos meditar en este día del Señor. El punto de partida en nuestra relación con Jesucristo, la oportunidad que Dios nos concede de participar en la obra, en su iglesia, en los ministerios, viene precisamente por un llamamiento de Jesucristo. El primer llamado entonces tiene que ver con Jesucristo. Y ahí tendríamos que comenzar ahora a preguntarnos quiénes somos, cuál es nuestra identidad, de dónde venimos, porque eso ya le da sentido a nuestra vida. El problema que radica en el ser humano precisamente consiste en no tener un llamado a ser de Jesucristo, porque hay una gran diferencia entre ser llamado a ser de Jesucristo a no ser llamado. Si no eres llamado, no eres de Jesucristo. Si no eres de Jesucristo, entonces como consecuencia eres de las tinieblas. Y entonces solamente hay esos 2 tipos de personas. ¿Eres de Jesucristo o no eres de Jesucristo? Pero el punto de partida es que la iniciativa para ser de Jesucristo es de Dios.
Por eso nosotros también conocemos lo que es toda la doctrina de la salvación, y no solamente enfocamos la predestinación, sino que la doctrina de la salvación, la soteriología que le llamamos, precisamente tiene que ver con todo el orden de salvación. El mismo apóstol Pablo en Romanos, en el capítulo número 8, tenemos nosotros ahí lo que le llamamos la cadena de la salvación, y ahí es cuando dice el apóstol Pablo también: sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Luego entonces, porque a los que antes conoció, y cuando hablamos del conocimiento de Dios, estamos también hablando de la presencia de Dios y estamos hablando de la elección. Y recordamos allá en Efesios, cuando Pablo habla acerca de la elección y dice: desde antes de la fundación del mundo. Y entonces aquí en Romanos 8 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y luego allá en el capítulo 1 dice: llamados a ser de Jesucristo. Y aquí en el capítulo número 8 dice: para que sean conformados a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. La obra de salvación está debidamente completa, debidamente consumada, desde la elección hasta la glorificación. Todo esto es la obra de nuestro Dios. Y todo esto es lo que nos da seguridad, es lo que nos da esperanza, es lo que nos da confianza, es lo que nos hace vivir de manera diferente, llamados a ser de Jesucristo. La obra es de Dios. El saber que le pertenecemos a Jesucristo, somos posesión de Jesucristo, somos la obra de Jesucristo, entonces nuestra vida comienza a ser diferente, porque le pertenezco al Señor, soy posesión del Señor, y además Él me está recreando, me está conformando, me está transformando a su imagen, porque hay una obra completa de salvación, originada desde los decretos eternos de Dios, desde antes de la fundación del mundo, en su momento y en su oportunidad, de tal manera que lo que está sucediendo en este momento, lo que está pasando con nuestras familias, lo que estamos viviendo, no es la obra de casualidad, es la obra de Dios, es el tiempo de Dios. Todo lo que acontece, todo lo que sucede, lo que pasa ahora, es porque el Señor lo permite. Y es nuestra única esperanza, es nuestra única motivación. Por eso, cuando comprendemos que somos llamados a ser de Jesucristo, vivimos una vida en plenitud. Hay gozo, hay contentamiento, hay paz, hay esperanza, hay seguridad, hay confianza, porque somos llamados a ser de Jesucristo. Como iglesia, como familia, debemos vivir una vida en plenitud. Debemos identificarnos con Jesucristo. Debemos vivir como que somos pertenencia del Señor, hijos de Dios, posesión de nuestro Señor Jesucristo, llamados a ser de Jesucristo. Pero además, entonces, el apóstol Pablo, ahora en el versículo número 7, dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, mire lo que dice otra vez, llamados ahora sí ¿a qué? A ser santos. ¿Cómo debemos vivir? En el versículo anterior, Pablo nos dice quiénes somos, porque estamos aquí.
Y Pablo dice que somos hijos de Jesucristo, somos hijos de luz, llamados a ser de Jesucristo. Estamos identificados con Él y estamos siendo conformados a su imagen. Le pertenecemos a Jesucristo. Y entonces ahora en el versículo 7 dice, amados de Dios, hijos de Dios, nos llama a ser santos. Y aquí es cuando también necesitamos quizá definir el concepto de santidad, porque dentro de todo lo que le llamamos el orden de salvación, y encontramos todo lo que es la cadena desde la elección, encontramos también lo que es el llamamiento interno, el llamamiento externo, la regeneración, el arrepentimiento, la fe, la conversión, la justificación, la adopción. Y encontramos también la santificación. La santificación. Y cuando Pablo dice que somos llamados a ser santos, la connotación de la palabra es muy sencilla. Lo que Pablo está diciendo es que hemos sido separados. El concepto de santo, el concepto de santidad, implica una separación. Y entonces Pablo tiene presente que los hijos de Dios han sido separados. ¿De dónde? Del pecado. Hemos sido separados del pecado. ¿Pero para qué? Hemos sido separados de algo para algo. Y por eso, cuando hablamos de santidad, tenemos también que pensar en el Antiguo Testamento. Y al pueblo de Israel siempre se le llamaba a la santidad. El pueblo de Israel siempre ha convocado a la santidad. El concepto de santidad ha estado presente en la vida del pueblo de Dios. Pero mire, es como un derivado, llamados a ser de Jesucristo, llamados a ser santos, porque hemos sido separados. Si somos de Jesucristo, ya no somos del mundo, ya no estamos muertos en nuestros delitos y pecados, ya hemos resucitado, ya tenemos vida. Entonces la santificación o la santidad se aplica en cada una de las áreas de nuestra vida. Hemos sido separados del pecado y hemos sido separados para lo bueno, lo agradable. En Efesios capítulo 2, versículo 10, Pablo así lo menciona, cuando dice, creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es hermosa la palabra del Señor y es sencilla a la vez. No se trata entonces de inventar algunas cosas, sino solamente meditar en las Escrituras. Solamente entonces leer la palabra, aplicarlo. Y esta mañana el Señor nos hace un triple llamado. Llamados a ser de Jesucristo, llamados a ser santo. Y cuando hablamos entonces de santidad, tenemos que responder a eso. ¿Qué es la santidad? No solamente es traer la Biblia y el linario en la mano, no solamente es orar 3 veces al día, no solamente es evangelizar quizá, cantar, practicar el devocional diario. Esas son disciplinas espirituales y esas son elementos, son factores que nos ayudan a vivir como creyentes, nos dan fortaleza. La santidad es algo que tiene que aplicarse en cada una de las áreas de nuestra vida.
Esto significa que en su hogar usted es llamado a ser santo, como esposo, como esposa, los hijos son santos en ese hogar. Imagínese un hogar llamado a ser santo. Es donde hay paz, hay comunión, hay buena relación, hay perdón, hay amor, porque son llamados a ser santos. Y en el trabajo también sucede lo mismo. Y en su trabajo también, en donde hay corrupción, en donde hay engaño, en donde hay mentira, en donde hay robo, porque no todos son de Jesucristo, ahí es cuando usted es llamado a ser santo. Ahí es donde usted tiene que mantener su pureza, su santidad. No solamente somos llamados a ser santos en estas cuatro paredes, no solamente somos llamados a ser santos el día domingo. El llamado que nos hace el Señor para ser santos es en todo momento, todos los días. Y son los tiempos más difíciles. Y es cuando se pone a prueba nuestra fe. Y es cuando hay persecución por la fe. Es cuando hasta se burlan de nosotros por la fe. Porque no actuamos como actúa el resto del mundo, porque no son de Jesucristo. Para los jóvenes es muy difícil esta situación, porque en ocasiones no se distingue quién es de Jesucristo y quién no es de Jesucristo. Hay ocasiones que es mejor que ni digan que son de Jesucristo, porque da vergüenza. No viven como si fuesen de Jesucristo. No conocen la relación con el Señor. Y se vive todavía en la inmundicia, se vive todavía en la impureza. Y se actúa como actúa el resto de la humanidad. Y eso es triste, porque la palabra de Dios en este día nos llama a ser de Jesucristo, a ser santos. Por eso cuando se habla de guerra espiritual, la guerra espiritual se libra en todo momento. Por eso decimos, líbranos del mal, en el Padre nuestro. Porque siempre somos provocados para pecar. Pero la palabra nos llama en este día a que usted sea santo con su esposa, con su esposo. A que usted sea santo en su responsabilidad laboral, a que usted sea santo en cada aspecto de su vida. Como padres, somos llamados a concientizar a nuestros hijos para que no vivan como sus amigos incrédulos. Si se vive como ellos, es tan fácil vivir la vida cristiana. Pero eso no es la vida cristiana, es un engaño de Satanás. Porque aunque cambien las épocas, aunque cambien los tiempos, las normas de nuestro Dios, la palabra del Señor nunca va a cambiar. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y el mundo va avanzando de acuerdo a sus concupiscencias y pecados. Y el mundo está legalizando cada día los pecados innombrables en las Escrituras. El aborto, la homosexualidad, la adopción, la marihuana, todo. Eso no significa que sea algo que ya se tiene que adoptar en la vida cristiana. Llamados a ser santos. Porque estamos diciendo que aun y cuando los tiempos, las épocas, ya somos ahora, hay generación del milenio, hay una generación del milenio, y todo está cambiando, y todo se está renovando, y todo se está actualizando, y le dicen al cristiano que está pasado de moda.
Y le dicen al creyente que eso ya es de allá de los abuelitos, de hace ya muchos años atrás. Qué mal estaríamos adoptando las costumbres del mundo. Estaríamos actuando muy mal si también estuviésemos yendo como va el mundo. Por eso es que en este domingo, a nuestra iglesia, el apóstol San Pablo, inspirado por el Señor, nos envía este mensaje para que podamos nosotros reflexionar y para que nosotros podamos adoptar el principio bíblico en el cual se nos presenta llamados a ser de Jesucristo, llamados a ser santos, y después, y con esto vamos a concluir, en el versículo número 1 el apóstol San Pablo dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado ¿a qué? A ser apóstol. ¿Y por qué tomo el concepto de apóstol? Porque en el versículo número 5 Pablo dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de Jesucristo. Significa entonces que también cada creyente, además de ser llamado a ser de Jesucristo, ha sido llamado a ser santo, pero también ha sido llamado a ser apóstol. En el sentido estricto de la palabra, no hay apóstoles en el siglo XXI. Y si alguien se autonombra apóstol, es un falso apóstol. Porque el apóstol es alguien que vivió con Jesucristo, es alguien que estuvo con Jesús. Y conocemos a través de las Escrituras a los apóstoles: el apóstol Pedro, el apóstol Juan, y el último de los apóstoles, lo declara la Escritura, es el apóstol San Pablo. Todos los demás son falsos apóstoles después, que así se autonombran. En el otro sentido de la palabra, el concepto apóstol tiene que ver con enviado, tiene que ver con una comisión. En este sentido, todos tenemos una encomienda, todos tenemos una tarea. Ese es el concepto del apostolado. Dicen algunos: tenemos un apostolado. Y Pablo dice en el versículo número 5: por quien recibimos la gracia y el apostolado. Pablo recibió una comisión, tenía una tarea por realizar. Esta era la alta encomienda que Dios le había dado al apóstol San Pablo. Y esta es la encomienda que la iglesia tiene en la actualidad. Y la encomienda es ir y predicar el Evangelio. Tenemos que ocuparnos en la proclamación del Evangelio. Y cuando hablamos de el apostolado, entonces no solamente significa en relación con el pastor, los ancianos, los diáconos, sino que la vocación que usted tiene es sinónimo de apostolado. A través de los dones que usted tiene, a través de los trabajos que usted realiza, usted está cumpliendo con un apostolado, está cumpliendo con una vocación, porque ese trabajo que usted tiene lo desarrolla un cristiano, un hijo de Dios, de tal manera entonces que su lugar de trabajo ahora responde a una encomienda del Señor. Entonces, lo que significa que su vida, su trabajo, debe de responder al apostolado que recibió por la gracia de nuestro Dios. Cada creyente con su vocación está sirviendo a Dios, y entonces a través de su apostolado usted glorifica a Dios. Y esta es la tarea que tenemos que desempeñar. Y esto es fácil, pero también compromete. Compromete, porque lo van a identificar.
en su colonia, en su vecindario, en su lugar de trabajo. Cómo usted cumple con su apostolado. Cómo en su lugar de trabajo la gloria de Dios resalta. Porque usted está cumpliendo con un apostolado. Porque usted es hijo de Jesucristo. Y porque usted ha sido llamado a ser santo. En ese contexto, hermanos amados en el Señor, y al cerrar este mes de noviembre, al cerrar el 11º mes del año, sí verdaderamente quisiera hacer un llamado para adoptar esta palabra del Señor en nuestras vidas, para reflexionarla, para meditarla y para poder verdaderamente responder al llamado de Dios. Dios nos ha llamado a ser hijos de Jesucristo. Dios nos ha llamado a ser santos. Y Dios nos ha llamado a cumplir con nuestro apostolado. Continuemos entonces con esta misión, con esta tarea. Vivamos quieta y reposadamente. Tengamos gozo, tengamos paz, tengamos seguridad, tengamos confianza, tengamos esperanza. Porque a pesar del tumulto y del caos, y a pesar de los problemas que existen a nuestro alrededor, a pesar de la falta de identidad del resto de la humanidad, por su gracia, gozamos de un privilegio. Y este privilegio nos da seguridad, dirección, esperanza y renueva nuestras fuerzas. Y entonces, desde ahora y por siempre, respondamos al Señor. Llamados a ser hijos de Dios, llamados a vivir en santidad y llamados a cumplir con nuestro apostolado. Que Dios nos bendiga en este día. Amén.